En este día quiero darle gracias al Señor por esta oportunidad que Él me da. Y lo que Dios va a ministrar a mi corazón y quiero que Dios ministre a sus vidas va a ser sobre el tema el Padre que perdona. Y escuche bien, está hablando de perdón, una palabra poderosa, una palabra grande. Y está basado en la parábola del hijo pródigo. ¿Cuántos han escuchado esa parábola? Y el texto base va a ser en Lucas 15, 11, 32. Y lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Cierre sus ojitos. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú me das. En estos momentos yo te pido que tú abras los corazones de las personas de la iglesia. Abra mi corazón también, Señor, para atesorar la palabra que tú vas a poner y vas a hablar en esta tarde. Gracias por permitirnos estar aquí. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos de ustedes en algún momento se le ha perdido un artículo? Y en el momento de esta pérdida de este artículo, Jonathan, Dios te bendiga, empezamos a cambiar de ánimo. Empiezan a suceder cosas en nuestras vidas. Nos cambia el humor, nos da ansiedad, nos cambia la actitud. Nos empezamos a preocupar. Personalmente, mi experiencia cuando me sucede eso, hermano, es cuando a mí se me pierde la billetera. Es un problema para mí. Y no es porque la billetera mía esté llena de dinero, hermano. Yo no me preocupo porque haya dinero en mi billetera. Yo me preocupo porque la información que yo tengo en la billetera y los procesos que yo tengo que hacer una vez ya declare que la billetera se me perdió. Estamos hablando de que mi licencia está ahí. Estamos hablando que las deudas de tarjeta de crédito están ahí. Estamos hablando de que mis tarjetas de seguro médico están. Y uno nunca sabe lo que va a suceder con la persona que la encuentre. Yo, de hecho, soy una persona que por lo regular tengo un hábito de poner mi billetera en el mismo lugar todo el tiempo. Cuando no está ahí es porque está extraviada. Y mi pregunta es, ¿cuán valioso es el artículo que usted se le ha extraviado para que el no tener ese artículo le crea a usted un estado de cambio emocional y que usted esté en un lugar, pero en el mismo tiempo su mente no está ahí porque está pensando en dónde está ese artículo? ¿Qué uno hace? Por lo regular, pues uno empieza a buscar, uno empieza a lo que no ha limpiado en años, empieza a limpiarlo, ¿cierto? Empieza a buscar debajo de las camas, empieza a buscar debajo de los asientos, le pregunta a los hijos, le pregunta a la esposa. En el caso mío, Gabriel viene donde mí, me hace una pregunta en inglés, me dice, papi, te voy a hacer una pregunta para ayudarte. ¿Dónde fue la última vez que la pusiste? Aleluya. ¿Dónde fue la última vez que la pusiste? Y es un niño, ¿verdad? Pero mi contestación, papi, si yo supiera dónde fue la última vez que la puse, yo no la estuviera buscando. Y él dice, oh, that makes sense. Eso hace sentido. Aleluya. Una vez encontramos ese artículo, ya todo cambia. Nos llenamos de alegría. La actitud nos cambia por completo. Sentimos gozo.
¿Por qué? Porque había algo que se había perdido y lo hemos podido encontrar. Y celebramos. A mi esposa le gusta que se me pierda la cartera, porque cuando una vez la encuentro, vamos a celebrar. Vamos para un restaurante, vamos a comer aquí, que acabo de encontrar la tarjeta de crédito. Es muy posible que ella sea la que me la mueve de sitio. Adoramos el nombre de Cristo. ¿Sabe una cosa, iglesia? Que la parábola del hijo pródigo no es necesariamente acerca del hijo que se fue. Este hijo que se aparta y que pierde definitivamente la protección. Este hijo que se aparta y pierde la cobertura, la ayuda de tomar decisiones de su casa, de su padre. Este hijo que pierde la cobertura en todos los aspectos. La belleza de la palabra del hijo, la parábola del hijo pródigo, es que este padre es movido en misericordia a perdonar a su hijo una vez él regresa. Eso es una belleza, hermano. ¿Qué característica tiene este padre que perdona? Número uno, que el padre que perdona respeta la libertad de su hijo. Dice el versículo 11 de Lucas, versículo 15, el capítulo 15, versículo 11, dice, y también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y mira, hermano, esta parte es muy triste, porque cuando un hijo le pide la herencia a su padre, sabe que la primera pregunta que sale y le llega a la mente del padre es, ¿para qué mi hijo quiere la herencia? ¿Acaso yo no le proveo a él todo lo que tiene? ¿Acaso él bajo mi cobertura, él no tiene ningún tipo de necesidad? Así es nuestro Padre Celestial, hermano. Porque muchas veces, nosotros creemos o nos sentimos que lo que nos da nuestro Padre Celestial, lo que las promesas que nuestro Padre Celestial nos da a nosotros no son suficientes. Y lo que hacemos es, hermano, que a veces nos alejamos. Como iba a ser este padre, este hijo. Dice que en esos momentos en que él pidió la herencia, hermano, pedir la herencia era algo deshonroso en aquellos momentos. Porque cuando uno pide la herencia o cuando a nosotros se nos da la herencia es porque los padres por lo regular están muertos. Nadie, yo no me atrevería a llamar a mi padre terrenal y decirle, hey, dame lo que me corresponde. Dame la mitad. Yo ya me quiero separar o ya yo necesito que me dé tu herencia. Mi papá me va a decir, número uno, yo no tengo herencia para ti. Número dos, negrito, yo no me he muerto todavía. Espere que yo me muera para que entonces usted reciba las deudas que yo tengo. Aleluya, aleluya. Glorificado sea el nombre de Cristo. Aleluya. No muchos días después, dice que juntando todos los bienes, el hijo menor, eso está en el versículo 13, se fue a una provincia apartada y allí despreció sus bienes viviendo
perdidamente. Este joven, este hijo, agarró la herencia y se apartó, se fue de la casa, se fue de la protección del padre. Y pasó el tiempo cuando él empezó a gastar, empezó a tomar malas decisiones, a hacer lo incorrecto. De manera que desperdició y botó todo. Y uno de los puntos que me gusta es que el padre que perdona, a pesar de que sabía o tenía la impresión de que su hijo iba a botar la herencia, él no obligó a su hijo a quedarse. Porque el padre que perdona no obliga a sus hijos a quedarse. ¿Sabes qué? Que como padre perdonador, Dios nos da un libre albedrío a nosotros, para que nosotros seamos libres de tomar decisiones. Y que el deseo de nuestro Dios es que nosotros le sirvamos. El deseo de nuestro Dios es que nosotros nos quedemos en la casa, que nos quedemos disfrutando de las bendiciones que Él nos provee. Pero Él nunca te va a forzar y Él nunca te va a manipular. Nunca. Un padre que perdona no obliga a sus hijos. El padre que perdona, el segundo punto, es uno que espera con amor. En el versículo 14 dice que cuando lo hubo malgastado todo, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle la economía. Y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a una hacienda a que apacentara cerdo. ¡Qué trabajo! Y una de las cosas que hacía el padre cuando él estaba afuera era que el padre miraba todos los días en el camino. Ahora llegó un momento en que el hijo se quedó sin dinero. El hijo se fue a trabajar a un lugar que era apacentando cerdos. Y el apacentar cerdo para la cultura donde este hijo nació, que fue hijo de judío, el cerdo actualmente sigue siendo inmundo. Y hasta ahí llegó este joven, este hijo, por rechazar la cobertura del padre. Pero ¿qué pasa? Que el hijo empieza a preguntar, ¿qué hago yo aquí? Llegó un momento en donde él ya estaba tan bajo, ya estaba tan necesitado, que en su corazón empezó a preguntarse, ¿qué yo hago aquí? Tantos hijos, tantos servidores, jornaderos que tiene mi padre en su casa y yo aquí pasando necesidades. Esta parte es buena porque esto nos enseña a nosotros que cuando nosotros le damos la espalda a nuestro padre, las cosas no nos resultan bien. Aleluya. Y aquí en el 20 es donde viene, el versículo 20 es donde viene la parte más linda. Dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Esta parte es de las partes más lindas. Esta parte es donde es la enseñanza que nos da esta parábola. Es donde su padre nunca olvidó que él era su hijo. Su padre no lo desechó, su padre no lo borró. El padre que perdona, hermano, por más cosas mal que nosotros hagamos, por más que nos apartemos, por más que nosotros queramos no servirle a Dios,
Él no se molesta, Él es todo un caballero. Dios es un caballero. Nuestro Padre Celestial es un caballero y siempre va a estar preparado y pendiente con las manos abiertas, estiradas para recibirnos. Aleluya. Adorado sea el nombre de Dios. Y una cosa es que no le importó la condición en que vino a él. Vino apestoso, vino con ropa dañada, vino posiblemente, no sé si había sequía, pero posiblemente sin bañar, ¿verdad? Vino en una condición extrema que el padre no lo había visto, no vino de la manera en que salió de la iglesia. El mundo, el lugar donde estaba, lo trató mal. Y espiritualmente, este hijo vino con un olor desagradable de pecado, hermano. Pero el padre dice que cuando el padre lo vio, el padre corrió hacia él. Aleluya. Y lo bello de esto es que el perdón del padre no comienza cuando tú regresas. Iglesia, el perdón del padre ya está antes de que tú decidas irte. Otra característica que tiene, que es la tercera, es que el padre perdona y te restaura. El padre no solo le extendió la mano y le dijo, ok, está bien, lo hiciste mal, te perdono, pero quédate por ahí. Siga haciendo la vida como quiera. Quédate aquí en un rinconcito ahí. Yo te voy a llevar comida. Y yo voy a hacer que mi hijo pague esta mala decisión que él tomó. No, el padre no hizo eso. El versículo 22 dice que es bello. El padre dijo a su siervo. Disculpa, el 20 dice, y levantándose, ya leí eso. El padre le dice a su siervo, sacad lo mejor del vestido y vestirle y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies y traer el becerro gordo y matarlo. Comamos, hagamos una fiesta, porque mi hijo era muerto y ha revivido. ¿Qué le había pasado al hijo? Se había perdido. ¿Y qué pasó? Y es hallado. Cuando encuentro la billetera, festejamos. Cuando este padre encontró que el hijo regresó, ¿qué hizo? Festejó. Aleluya. Y hay describe una acciones que el padre hizo. Número 1, corrió hacia él y lo abrazó. Número 2, lo besó. Hizo una restauración de afecto. Sabes que cuando uno sabe que está en problemas, como hijo, y uno tiene que ir al padre, lo menos que uno piensa es que el padre le va a dar un beso a uno, ¿cierto? Porque yo lo veo yo fui hijo y yo lo veo en mis hijos y mi esposa me lo dice. Esos niños te tienen terror cuando tú los llamas o cuando ellos tienen que venir hacia ti. Y es que cuando uno sabe que uno ha pecado, cuando uno sabe que uno se ha alejado, cuando uno sabe que uno ha hecho lo incorrecto, cuando va hacia el Padre o hacia una persona, uno va con la cabeza en bajo. Y mayormente lo que piensa que va a recibir es reprensión. Pero esto no pasó con este Padre que perdona. Esto no es lo que pasa con el Padre Celestial. Cuando vamos hacia Él, Él nos recibe con un beso. Dice, ¡mua! Vente, hijo mío, te estaba esperando. ¿Qué necesidad tiene?
¿En qué te puedo ayudar? Ven, recibe lo que yo tengo para ti, oh poderoso Dios. Le dio el mejor manto. Ahorita dije que la vestidura que él trajo estaba rota, apestosa, dañada, pero le quitaron esa ropa y le pusieron un manto. La restauración de la dignidad, el honor. ¿Qué hizo? Le pusieron un anillo, él le puso un anillo. Y créame que en estos momentos el anillo por lo regular es un accesorio que nosotros utilizamos. El anillo en un matrimonio es el símbolo de un pacto. Swami, Michael. Pero en aquellos tiempos el anillo era un símbolo de estatus social. El padre le ponía un anillo a su hijo para que su hijo supiera que ese anillo le daba la potestad de él tener todo lo que el padre tenía. Aleluya. El padre le puso sandalia y el padre hizo un banquete dándole restauración de la posición y de la alegría. Celebraron la oveja que se había perdido. El perdón de Dios no es parcial, iglesia. El perdón de Dios es completo y generoso. ¿Sabe qué? Que en algún momento él dijo, yo voy a regresar a mi padre, pero yo no quiero que mi padre se vea en la obligación de recibirme como un hijo. Yo estoy dispuesto a ser empleado de él. Nuestro Padre Celestial no nos ve a nosotros como siervos, no nos ve a nosotros como empleados. Una vez pecamos y nos arrepentimos, el Padre de nosotros nos ve a nosotros como hijo. Como hijo, aleluya. Hay 3 verdades para llevarnos hoy para nuestras casas. Y que recuerda que tenemos un Padre que perdona. Número 1, el Padre que respeta la libertad. El Padre que me espera con amor. Y el Padre que me restaura. Aleluya. Denle un aplauso a Dios. Nunca estás demasiado lejos para que el Padre te reciba. El perdón de Dios no depende de tu desempeño. El perdón de Dios no depende de lo que tú haces. El perdón de Dios depende de tu carácter, de la manera en que tú reaccionas y regresas. Aleluya. Dios no solo perdona, Dios te restaura. Vamos a levantar.